La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Escueto objetese totalmente, el presidente Moreno le devolvió a la Asamblea el proyecto del Código Orgánico de la Salud de 187 páginas que derogaba 39 leyes y decretos. Según el artículo 138 de la Constitución, es después de un año que la Asamblea podrá volver a tratar o ratificarlo en un solo debate, pero con la mayoría calificada de 2/3. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ministro. Me confirma si usted me puede escuchar bien. Yo no lo escucho. Me confirman también en producción para poder oírlo, o si me ponen retorno en estudio, por favor. Vamos a hablar sobre el proyecto, ministro, donde se destacan dos partes. Antes de eso, me piden hacer una prueba de audio. ¿Nos puede hablar, ministro, para ver si lo podemos escuchar ahora? Sí, okay. Le decía que... Ahí le escucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ministro, por acompañarnos. Le decía que el proyecto incluye dos partes. Una que es netamente regulatoria del sistema de salud y la política, que envuelve también temas controvertidos. Hablaban, por ejemplo, del aborto. Y en lo primero, sobre el sistema de salud, se lo ha tratado con 3 ministras diferentes antes de la pandemia. ¿Usted qué encontró allí? ¿Faltan actualizaciones? Y nos referimos al sistema de salud en crisis. Bueno, es una ley, un código demasiado extenso, por primer lado, no es integrativo. Está lleno de falacias, está lleno de faltas ortográficas, de sintaxis, y a mí me apena que los legisladores que trabajaron en esto, no quiero extender eso a toda la Asamblea, pero se hayan demorado 8 años para construir una cuestión que no vale la pena. Sin embargo, hay algunos artículos rescatables, como usted decía. Mire, hay la parte de salud sexual, hay la parte de lo que defienden las mujeres, hay la parte de ciencia, y sobre esto nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invitando a los proyectos, a los diferentes partes de la sociedad civil para que colaboren con nosotros y podamos devolver ahora, después, durante este año, a la Asamblea un proyecto que tenga sentido. El gobierno anterior vendió la imagen de un sistema de salud de calidad que ya estaba bien, pero la realidad ha evidenciado todo lo contrario. El ministerio también ahora tiene su propia visión con la experiencia vivida en la pandemia y sin duda habrá sugerencias para incorporar al proyecto en lo que respecta a eso, que en realidad es lo que más le importa a la gente. Es verdad esto, porque la salud no puede ser limitada a la receta de un medicamento más avanzado, más moderno. Es un contexto educacional, de ambiente social, profundamente social, familiar, es de bienestar. Y en ese sentido nosotros hemos aprendido durante la pandemia y nada de lo que le estoy conversando existe dentro del Código Orgánico de la Salud enviado por la Asamblea para la firma del señor presidente. Ahora, respecto a esos temas de gran controversia social, para que decida la ciudadanía, sería pertinente, en caso de buscar cambios, entonces, la posibilidad de una consulta popular más que a través de un proyecto. Es posible, pero yo quisiera trabajar más en 3 sectores que son importantes, Estefanía, y que nos competen a todos. La primera, trabajar con las mujeres, oír su opinión. Existe la Asociación Femenina Universitaria Nacional, por ejemplo, por la defensa de la educación pública y derechos humanos. Hablar con ellas. El segundo punto es la ciencia. La ciencia, ¿por qué? Porque nosotros estamos inmersos en una posibilidad de encontrar las mejores evidencias para encontrar las mejores salidas para salud pública, para la implementación de política pública. El consentimiento informado, por ejemplo, que es que el COS enviado por la Asamblea nos envía, es totalmente absurdo, porque hay algunos proyectos que no necesitan tener el consentimiento informado, por ejemplo, proyectos observacionales. Y el tercer punto es del cáncer. Mire, hubo una firma de 10,000 pacientes y 160,000 ecuatorianos firmaron en pro de una mejor atención para el cáncer en el país. Esto no podemos nosotros simplemente no dejar de oír. Tenemos que buscarles de nuevo. Estoy trabajando con el señor Wilson Merino de la Fundación
Cecilia Rivadeneira, para justamente volver a estrechar esos lineamientos con ellos. Tenemos que buscarles a ellos y conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, como ente promotor de esto, buscar las salidas para estos tres temas que le digo y que no están puestos o están puestos de una manera completamente vaga y responsable dentro del POS. ¿Y esto garantizaba en los puntos que se trataba que no se ponga en riesgo la labor de la Junta de Beneficencia o de Solca? ¿Qué pasa ahora? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. A Solca se le ha pagado lo que se le debe, estamos al día, al igual que la Junta de Beneficencia, a pesar de la gran crisis económica que tenemos. Pero otro aspecto que es fundamental en esto es el ataque a los médicos. El ataque a los médicos. Mire que se multa, ahí dice, por un salario por atender a un enfermo sin la autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional. La palabra autoridad o las palabras de Autoridad Sanitaria Nacional no está definida y se repite más de 400 veces en esas páginas. Además, se le da, por ejemplo, medicina ancestral, respeto a la medicina ancestral, pero un chamán no puede recetar y eso es lo que el COS está diciendo. En la receta de médicos de medicinas esenciales, y yo le pregunto a usted y pregunto a la ciudadanía, ¿y las enfermedades catastróficas no pueden ser recetadas? El artículo 62 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es contradictorio a la Constitución del país. Usa los fondos de los afiliados, cuando la Constitución dice que los fondos de los afiliados son de los afiliados y no son fondos públicos. Y también quiero añadir que mientras eso sucede, se atenderán todas las emergencias obstétricas, cardíacas, traumáticas, etcétera, como se han venido haciendo. Y seguiremos buscando más reuniones como para poder mejorar la situación. Y así es que se fundamentó también el veto del Ejecutivo. La pena es que hay temas que no pueden esperar un año más, serían 9 años de espera cuando estamos hablando de este código. Ahora, hay que pasar a otro tema, ministro, que hoy angustia a diferentes países, no solo el nuestro, y es la transición desde el pico de la pandemia a esta nueva normalidad que empezamos a vivir y la reactivación económica. Veamos lo que está sucediendo en Quito como ejemplo, según reportó Televistazo. En Quito los índices de fallecidos y contagios por COVID se dispararon en septiembre. De las 920 personas fallecidas en Pichincha con las que empezamos el mes, se incrementaron 497, es decir, más del 50% de lo que tuvimos en los 6 meses anteriores juntos. De los 21.589 casos de COVID registrados en Quito al cerrar agosto, solo en septiembre se han registrado 13.868 casos más, es decir, un 64% de incremento frente al resto de la pandemia. La curva en este mes es así, sigue una tendencia ascendente. Mientras tanto, los buses lucen así entre semana. Y el domingo, así los parques. Están prohibidos deportes colectivos como básquet y fútbol, pero nada. Hay la obligación de llevar mascarilla, pero parece que a algunos tampoco les importa. ¿Esto contrasta de alguna forma una visión optimista también de las autoridades o la situación de Quito es particular respecto a lo que está ocurriendo en el resto del país? Seguimos en medio de una pandemia, Stephanie, y esto no podemos bajar la guardia. Se tiene que continuar con el distanciamiento social, con el uso de la mascarilla. Tenemos que evitar aglomeraciones. Es una responsabilidad de la ciudadanía. No podemos confinar más a las personas de manera general. La economía tiene que reactivarse, pero también tenemos que tener claro la corresponsabilidad de la ciudadanía. Los borrachos en las calles no pueden haber las reuniones dentro de sitios cerrados, no pueden haber todas esas fiestas que son completamente contrarias a lo que son las disposiciones nacionales, pero ya le queda a la ciudadanía esa responsabilidad. Tenemos un descenso, he escuchado lo que usted acaba de mencionar en términos de los números y de los fallecidos, pero tenemos un descenso importante en Pichincha y en el resto del país de la ocupación de las camas, 65% de hospitalizaciones de COVID en el país, en Pichincha nada más, y un 82% de unidades de cuidados intensivos. Claro que las unidades de cuidados intensivos ahora se van a ir llenando, pero de las otras patologías que estuvieron rezagadas durante todo este tiempo. ¿Qué pasó en Quito en septiembre, viendo la diferencia en cuanto a cifras de lo que veíamos en los primeros 6 meses o desde marzo y luego cómo se dispara en septiembre?
En septiembre ocurre lo que ocurre en cualquier pandemia. En la curva de la pandemia sigue lo que se llama esta curva mismo. Y entonces este es el producto de una irresponsabilidad ciudadana por un desacato por un lado, un desacato de las leyes y de las recomendaciones que nosotros hemos venido dando y que se manifiestan con varias de estas cifras. Tanto la mayor demanda de camas, la mayor demanda de unidades de cuidados intensivos, pero también la posibilidad de que también llamadas como del 171 de la aplicación, del aplicativo que nosotros utilizamos para infecciones respiratorias agudas, vayan disminuyendo en el tiempo. Pero viendo esas cifras, ¿cómo hace sentido el llamado que hacen desde el Ministerio también, el propio viceministro de Salud, hacía un llamado a perder el miedo, en el sentido de que tomando las medidas de bioseguridad, las probabilidades de contagio eran menores, pero estamos viendo cómo en el resto del país lo que hay es brotes de indisciplina social también acá, que es difícil controlar? Entonces, ¿vale hacer un llamado así o es la presión de los sectores productivos paralizados, es decir, la gente que ya necesita trabajar? Es un balance de ambas cosas y nosotros hacemos esto de manera organizada, ordenada, responsable. Yo creo que se pueden compaginar ambas cosas. Por un lado, la gente en un país en el cual hay 60 y ahora probablemente más % de informalidad necesita ir a trabajar. La agroindustria, todas las cámaras de la producción y la gente que trabaja dentro de las fábricas y los diferentes negocios necesita vivir. Esa es una realidad, pero hagámoslo de manera ordenada, de manera disciplinada. Las imágenes que acaban de pasar en los buses aglomerados no tienen razón de ser. Nosotros ahora tenemos que seguir con las mismas responsabilidades. Ahora, obviamente, ninguno de estos modelos que predecían catástrofes acá y que se han presentado en este mismo canal han tenido éxito o han sido verdad. Esas apocalipsis que se presentaban no han sido realidad. Sin embargo, de nuevo, el llamado directo a la ciudadanía es que hay necesidad de tener una responsabilidad individual, familiar, colectiva. Ahora, ministro, el que no se haya dado un rebrote así y de acuerdo al observado, a la experiencia vivida también en otros países, ¿qué es lo que se está proponiendo desde esta cartera de Estado para los próximos meses o año? Porque lo que se sabe hasta ahora es que la pandemia va a seguir su curso, que esperar a la vacuna no es solución completa para ir ya a una reactivación económica sin la posibilidad de un rebrote de la pandemia. Le decía, el hecho de que no haya habido un rebrote ya exime la probabilidad de que pueda haber uno en los distintos puntos de nuestro país. No, le voy a dar 3 cifras. 22% de la gente en Quito aproximadamente ya se contaminó y se contagió y tenemos evidencia de eso a través de un muestreo probabilístico. Esos son alrededor de 370,000 personas que están contagiadas y que desarrollaron anticuerpos. En Guayaquil eso es un poquito más, de alrededor del 33%, y en el Esmeraldas, fíjese, es alrededor del 44%. Tomemos el ejemplo de Quito. Si es del 22%, eso quiere decir que aproximadamente entre 1 y 2 de cada 5 personas ya está contagiada. Y el resto, las 4 otras personas, tienen que todavía contagiarse. Por lo tanto, eso es importantísimo, aunque nosotros no bajemos la guardia, sigamos con el distanciamiento, el uso de las mascarillas y las medidas sanitarias. Eso ahora, es absolutamente importante. Hay que evitar aglomeraciones. Ya que habla de las cifras, ministro, las cifras oficiales van a distar de las reales porque no se podrá saber a ciencia cierta la causa por la cual fallecieron miles de personas, pero sí podemos comparar las cifras con las del año pasado, que es lo que se ha venido haciendo, y esas cifras en abril, por lo que vivimos, son de terror, 14,000 más. Ya meses atrás estábamos superando las 25,000. Me refiero en relación a la cifra de fallecidos en años pasados. Eso significa que, según eso, podríamos estar superando ya las 30,000. Son 20,000 en el área de Guayaquil. En el área de Guayaquil hubo 20,000 fallecimientos, lo cual hay un exceso de 15,000 de lo que se tenía en los años anteriores con meses comparables. En el resto del país no hay eso. En el resto del país es 3-4 veces menos que eso. Hay más muertos, claro, porque estamos en medio de una pandemia en la que no hay tratamiento, no hay vacuna y no hay tampoco diagnósticos oportunos al inicio.
Permítame cerrar, ministro, brevemente preguntándole sobre los partidos de fútbol. El 22 de septiembre, antes de Barcelona-Flamengo, el ministerio dijo que no existía una razón sanitaria para cancelar el partido. Poco después se confirmó como positivo 2 jugadores más que estuvieron en la cancha. Hoy tienen 27, luego jugó Independiente Barcelona, tuvieron contacto con Flamengo, ayer estaban confirmando 5 casos. Independiente, ¿qué protocolos? ¿No se debe suspender la Liga Pro? No se debe suspender la Liga Pro porque los jugadores cuando llegaron acá tenían unos PCRs que eran negativos. Nosotros debemos creer que los jugadores de Flamengo venían con los PCR negativos adecuadamente realizados. Sin embargo, el PCR, acuérdense que no se manifiesta de manera inmediata. Son 5 días al menos en promedio para que se manifieste. Entonces fueron con falsos negativos. Es decir, tenían la enfermedad, pero fueron como falsos negativos. Inmediatamente después del partido con Independiente, actuamos y volvimos a testear a todos los jugadores, tanto del Flamengo como del Independiente, y así mismo hicimos para lo de Guayaquil. Antes del partido de Guayaquil no fueron permitidos de que participaran ninguno de los jugadores del Flamengo. Son las respuestas del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. Buen día. A usted igual, 7 de la mañana con 12 minutos. Al volver, ya está con nosotros Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su réplica a la vicepresidenta del Consejo y su comparecencia ayer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ya regresamos con eso. No se vaya. Acusado de falta de probidad por arrogarse funciones y el uso indebido de un carnet de discapacidad, compareció a la Comisión de Fiscalización el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La vicepresidenta de ese consejo, Sofía Almeida, le había pedido dar un paso al costado por el bien del consejo. Escuchemos. El señor Cristian Cruz ve, escucha muy bien porque nos cierra los micrófonos en los plenos del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, nosotros hemos hecho lo correcto. Hemos denunciado al señor Cristian Cruz y esperamos que se esclarezca luego del debido proceso de su derecho a la defensa todas estas irregularidades y estas novedades que se han presentado y cuestionamientos que se han presentado hacia él y que lastimosamente dañan también la imagen de la institución. Pero a pesar de eso no nos hemos quedado callados y hemos pedido al señor Cristian Cruz que dé un paso al costado para que pueda defenderse y que pueda esclarecer este tema. Y ya nos acompaña Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Spin, por Steffi. Buenos días por la entrevista. Buenos días también. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Por qué no cabe dar un paso al costado? Porque como primera autoridad del Consejo de Participación debo cumplir y hacer cumplir la ley y no sujetarme a las pretensiones de que la vicepresidenta quiera llegar por la ventana a la presidencia faltando el debido proceso. Debo manifestar que este llamado juicio político se ha sustentado sobre hechos concernientes de presuntas irregularidades. ¿Dónde se ha visto que una Asamblea Nacional se llame a juicio político a un presidente que está velando por los intereses de los ecuatorianos, que estamos investigando más de 7.600 millones de dólares en casos de corrupción? Donde nosotros hemos demostrado que hemos sido resultado de la votación popular, donde por primera vez en la historia tenemos un presidente independiente, apartidista, que está velando por los intereses de todos los ecuatorianos. Este llamado juicio político está sustentado sobre violaciones al debido proceso. Le voy a mencionar 3 para que los ecuatorianos entiendan. No han conseguido las firmas correspondientes del asambleísta proponente, lo cual el día de hoy he traído documentos para demostrar de manera documentada y no con subjetividades como lo ha hecho el asambleísta proponente. No existieron las firmas necesarias para llamar a Cristian Cruz al juicio político. Además de eso, se crea una nueva metodología porque no han tenido las firmas y el proponente pide un alcance, cosa que no existe en la ley y en la Constitución. Ahora, eso un poco en la forma, pero en lo de fondo, ¿qué es lo que le interesa a la ciudadanía? El asambleísta Henry Kronfle del PSC, que era peticionario también del juicio político de la institución, lo acusa de falta de probidad y además del uso indebido del carnet, entregó estos 58 documentos de prueba. Recordemos.
En su comparecencia, Kronfle cuestionó la forma y los documentos con los que Cruz obtuvo su carnet con el 81% de discapacidad visual y auditiva. Indicó que pese a ello, mantiene incluso una licencia profesional de conducir y que no atendió los 3 llamados del CONADIS para que se haga una recalificación de su discapacidad. El señor se exonera de impuestos del 2016 al 2020. El señor tramita expeditamente, como nadie en el país, el carnet de discapacidad. El señor le emiten el carnet de discapacidad, no un oftalmólogo, como dice la ley, sino un optometrista. Además, entregó los documentos que certifican que Cruz usó 2 certificados presuntamente forjados durante el concurso para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y finalmente lo acusó de arrogación de funciones por haber aprobado 2 reglamentos, uno para el uso de vehículos del Consejo y otro para la administración de viáticos de los funcionarios, pese a que esa es una atribución exclusiva del Pleno del Consejo. Permítame preguntarle sobre la falta de probidad que es por arrogarse funciones. Esa acusación ha estado en segundo plano, después hablamos del carnet, pero ¿qué responde sobre eso, sobre lo primero? No, es una falacia. Jamás me ha arrogado funciones. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me permite como máxima autoridad administrativa normar la parte administrativa de la institución. He sido el primer funcionario público que he hecho respetar la ley y la Constitución. Además de eso, es importante mencionar que el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado me exige que haga cumplir de manera normativa los reglamentos, la parte administrativa de la institución. Todas las falacias que ha mencionado el asambleísta proponente el día de ayer no tuvo ni siquiera la posibilidad de preguntar algo porque le quedó absolutamente claro a la Comisión de Fiscalización, una comisión de fiscalización que actualmente no es el ente competente para juzgar este mal llamado juicio político a Cristian Cruz, por no tener la autoridad legal según el pronunciamiento del Procurador General del Estado, que se ha pronunciado de manera oficial diciendo que no se puede elegir una misma comisión especializada en un mismo periodo. El mensaje para la ciudadanía sobre lo que iba a hablar, es decir, la discapacidad, está utilizando el presidente del Consejo, hizo uso de un carnet para beneficiarse de alguna manera, el que preside el Consejo de Participación, que es el que tiene que fiscalizar. ¿Cómo argumentó en la asamblea usted ayer la obtención del carnet, pero sobre todo en ese porcentaje, en el 81% de discapacidad desde el 2009 que lo tiene? Mire, el carnet es legal y es legítimo, y lo obtuve hace 11 años. Y fue el CONADIS y el equipo calificador del CONADIS quien otorgó después de unos exámenes, revisiones y requisitos pertinentes. Eso fue hace 11 años. Además, debo informar a los ecuatorianos que teniendo el carnet de discapacidad, jamás me he importado algún vehículo, ni bien alguno, utilizando los beneficios de discapacidad, cosa que llama mucho la atención que algunos asambleístas y algunas personas han sacado el carnet de discapacidad en época de pandemia, beneficiándose inclusive de vehículos. Eso tendrían que investigar la Asamblea Nacional. Es decir, no importó un vehículo, pero puede también desmentir también las versiones de que lo utilizó con fines tributarios, descuentos, etcétera, desde el año 2016 hasta el 2020, porque no es solamente el tema del auto o del vehículo, la importación que ha estado en discusión, sino si se pudo beneficiar de otras exoneraciones por tener el carnet. Todos los derechos que me asisten y están consagrados dentro de la ley de discapacidades, como el reglamento general, amparan a todas las personas que tenemos discapacidad. Aquí se está tratando un tema netamente particular como general y se está considerando apreciaciones subjetivas. Se está diciendo que posiblemente el carnet es ilegal, donde hace más de 11 años la autoridad competente hizo la investigación pertinente y desestimó la causa después de un año de investigación y el juez lo archivó. Después de peritajes, análisis, entrevistas y declaraciones, esta causa ya fue... Entonces, si la discusión no está en cómo obtuvo el carnet, ¿usted sigue teniendo ese carnet, sigue teniendo una discapacidad del 81%, sigue teniendo beneficio de lo que dispone el reglamento y a lo que usted se refiere, de las exenciones tributarias al día de hoy? Tengo el carnet de discapacidad vigente, autorizado por el Ministerio de Salud Pública, porque lo ha renovado de manera voluntaria o unilateral el Ministerio de Salud Pública. Y a pesar de eso, quiero mencionar que en febrero del 2020 me sometí a una operación ocular, como fue de manera pública, y en
el mes de julio de este año he solicitado al Ministerio de Salud Pública una recalificación para que los ecuatorianos tengan la absoluta claridad y certeza que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un hombre honesto y transparente, como lo he demostrado durante los 40 años. ¿Eso cómo se explica desde la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, que le indicaban que según el examen médico de la agencia no tenía este 81% de discapacidad audiovisual? Escuchemos algo de lo que dijeron. El funcionario informó que según los registros que reposan en la ANT, Cruz no tiene discapacidad alguna. El examen psicotécnico que él nos remite, en donde se detalla que él no tiene ninguna discapacidad, que tiene la prueba de visión aprobada, la prueba de audición aprobada. Es uno de los documentos que entregó a la comisión en los que se describe que Cruz sacó su primera licencia en 1994 y pasó por varios ascensos de categoría y renovación hasta la actualidad que tiene una licencia profesional tipo E. Pasos informó que en ninguno de los trámites Cruz presentó su carnet de discapacidad. Pero si es que se presenta el documento de discapacidad, o sea, el carnet de discapacidad, ya tiene un trato diferente. Ya no puede tener una licencia profesional. Esas dos cosas. Lo primero, ¿por qué la agencia no tiene o no registra su licencia de manejo? Y luego, si es que lo tiene, ¿cómo puede tener la licencia profesional tipo E con esta discapacidad? Su réplica. Cuando tuve la oportunidad de sacar la licencia fue en el 94, 15 años antes de tener mi afectación visual y auditiva. 15 años antes de tener la discapacidad visual y auditiva. El señor Pasos manifiesta de manera asertiva que no tengo discapacidad. Llama mucho la atención que una autoridad pueda afirmar, una autoridad que tiene que estar vigilando sobre la Agencia Nacional de Tránsito, sobre el transporte. Él no tiene la calidad legal ni moral para afirmar una cosa que ya lo ha afirmado y se ha demostrado legalmente que el carnet es legítimo, como es el CONADIS. Dice que no presenté el carnet de discapacidad dentro de los requisitos. Cuando uno va a rendir las pruebas en diferentes temas, uno tiene que entregar lo que lo solicitan. Y además debo informar al pueblo ecuatoriano, cuando acudí a la recalificación, acudí con los lentes y con el audífono correspondiente, porque voy a rendir una prueba para la renovación de la licencia. Eso es importante que conozca el pueblo ecuatoriano. Aquí se está queriendo llevar a Cristian Cruz, una persona honesta, a un juicio político donde hay tantos casos de corrupción, donde se están yendo los dineros por afuera, porque no soy parte de un partido político, porque me debo a la ciudadanía, porque necesitan justificar la Asamblea Nacional sus desatinos durante estos meses. No, señores, aquí vamos a respetar la ley y vamos a evidenciar, como lo he hecho el día de ayer. Mientras esto se está ocurriendo, hay un pedido para eliminar el Consejo de Participación. Por eso usted dice que esto responde a una persecución por la fiscalización que está haciendo desde el Consejo. Pero en estos casi 2 años de actividades, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación que justifique su existencia? Me refiero a que sí, han presentado casos que se investigaron, pero eran casos, cuando usted habla de estas sumas importantes de miles de millones de dólares, son los casos emblemáticos. La refinería del Pacífico, por ejemplo, ponen ustedes como uno de los casos que están investigando, pero eso se está investigando desde hace 4 años, no por iniciativa propia de este Consejo, no es que se conoció ni se supo gracias a eso. ¿Cuáles son los nuevos casos donde ha habido fiscalización, que se hayan conocido, que se hayan procesado, fruto de su fiscalización? Por supuesto, algunos. Entre los principales tenemos el tema de la reconstrucción de Manaví, con un caso de denuncia de cerca de 2.000 millones de dólares. El tema del 500% de sobreprecio sobre las fundas de cadáveres en épocas de pandemia. Los casos que han sido cuestionados. Por ejemplo, presentaron la denuncia a finales de mayo, pero ya el 4 ya hubo se hicieron los arrestos domiciliarios en ese entonces, no los arrestos domiciliarios, sino los arraigos en ese entonces. Ya estaban hablando ustedes a principios de mayo, los allanamientos, en abril fueron otras denuncias. A eso me refiero, es decir, son casos ya sonados de casos de corrupción, donde había una iniciativa del Consejo para la fiscalización. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, Steffi, hemos sido los primeros en denunciar 500% de sobreprecio en fundas de cadáveres, posibles sobreprecios, en temas de compra de mascarillas, de pantallas faciales. Hemos estado vigilantes del accionar público, no solamente de las acciones en este actual periodo, sino hace 10 años,
porque esta autoridad, el Consejo de Participación, no persigue a personas ni a partidos políticos, perseguimos delito y lo hacemos con entereza y con firmeza. Esas son las respuestas del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su réplica, Cristian Cruz, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa, volvemos. Hasta aquí las entrevistas en Contacto Directo. Gracias su sintonía. Ya vienen las noticias en Televistazo en la Comunidad.